Euronews. Las noticias. El gobierno francés encubrió un fraude millonario de Nestlé. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. Una investigación del Senado francés ha concluido que el gobierno del presidente Emmanuel Macron encubrió decisiones sobre el tratamiento ilegal del agua mineral por parte del gigante de la industria alimentaria Nestlé. El informe se ha centrado en el uso durante años por parte de la compañía de estos tratamientos para evitar la contaminación bacteriana o química del agua etiquetada, un proceso que está prohibido por la normativa francesa y europea. Mientras tanto, Ucrania lamenta la falta de avances en las negociaciones de alto el fuego entre el presidente Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin, tras una llamada telefónica entre ambos mandatarios el lunes. En El Salvador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su profunda preocupación por la presunta desaparición forzada de Ruth Eleonora López, una abogada salvadoreña conocida por su postura crítica hacia el presidente Bukele. Comenzamos con las noticias del día. 68 inmigrantes indocumentados de Honduras y Colombia se acogen al plan de autodeportación voluntaria que promueve el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El director de la UNRWA, Philippe Lazzarini, pide al presidente Trump que utilice su influencia para terminar con el bloqueo y cambiar la situación humanitaria en Gaza. La iniciativa del ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, de endurecer la inmigración puede estar al borde del abismo, ya que los países vecinos protestan por el planteamiento de Berlín. Pueblos indígenas de Brasil llevan a Bruselas sus preocupaciones sobre el acuerdo comercial UE-Mercosur. Estados Unidos sigue adelante con su plan de autodeportación para inmigrantes indocumentados que ofrece $1.000 a cada voluntario que quiera volver a su país. Con esta nueva iniciativa de la administración Trump, 68 inmigrantes de Honduras y Colombia han regresado a sus países de origen en un vuelo charter, solicitando su petición a través de la aplicación CBP Home del Departamento de Seguridad Nacional. Más de 152.000 personas han sido deportadas desde la llegada de Trump. No creo que sean miles de personas que apliquen a ese programa por volumen, pero sí vamos a tener bastantes casos y lo que nos compete es que vengan pues de manera ordenada, con vuelos charter, que tengamos los manifiestos con anterioridad para que así no haya ningún retraso y podamos apoyarles en todo lo que ellos requieren a su llegada al país. Con este sistema, Estados Unidos podría reducir en un 70% los costos respecto a la deportación tradicional. La Casa Blanca ha intensificado la presión sobre los inmigrantes indocumentados mediante amenazas, multas y deportaciones a prisiones en lugares como Guantánamo y El Salvador. Tras una llamada telefónica de más de 2 horas entre Donald Trump y Vladimir Putin, el presidente de Estados Unidos anuncia que Rusia y Ucrania van a negociar de inmediato un alto el fuego. Trump conversó con Volodymyr Zelensky antes de su llamada con el líder ruso. El vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio han advertido de que si no hay avances significativos, Washington abandonará su papel de mediador. Trump se mantuvo cautelosamente optimista en una sesión informativa en la Casa Blanca. Creo que va a pasar algo. Hay unos egos muy grandes involucrados. Como les digo, hay grandes egos involucrados, pero creo que algo tiene que ocurrir. Y si no es así, yo daré un paso atrás y tendrán que seguir adelante. De nuevo, esta era una situación europea. Debería haber seguido siendo una situación europea. El presidente ruso Vladimir Putin también comentó la conversación con su homólogo estadounidense. Putin elogió a Trump por su continuo interés en mediar por la paz y detalló los pasos de un memorando de paz con Ucrania. Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова. Acordamos con el presidente de Estados Unidos que Rusia hará propuestas y está dispuesta a trabajar con la parte ucraniana en un memorando para un posible acuerdo de paz, definiendo una serie de posiciones, como por ejemplo los principios del acuerdo, el calendario de un posible acuerdo de paz, incluido un posible alto el fuego durante un periodo determinado, si se alcanzan los acuerdos oportunos. Прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей.
Mientras, Volodymyr Zelensky reiteró su disposición a un alto el fuego total e incondicional, subrayando que Rusia debe reflejar con hechos su intención de paz. Zelensky declaró además que la próxima reunión entre Ucrania y Rusia podría celebrarse en presencia de estadounidenses y europeos en el Vaticano, Suiza o Turquía. Los residentes de Kiev expresan poco optimismo sobre el progreso hacia la paz con Rusia. Tras las conversaciones entre las delegaciones ucraniana y rusa en Turquía la semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump mantuvo llamadas telefónicas por separado con el presidente ruso Vladimir Putin y el ucraniano Volodymyr Zelensky. Entre los ucranianos de a pie, las esperanzas de un posible alto el fuego y una paz duradera siguen siendo escasas. Ahora mismo no es posible la paz. Solo cuando se acaben los recursos y la mano de obra del ejército. Están dispuestos a luchar, al menos este verano. Quizás sea posible la paz en el otoño. Ahora no. Putin va a ganar tiempo y eso es todo. Creo que Putin solo está ganando tiempo. Quiere apoderarse de más tierras. Él mismo dijo que necesita territorios. Y no deja nada allí, solo deja tierra quemada. Todo bombardeado. No creo en las negociaciones mientras sigan como hasta ahora. Trump debería haberse reunido con Putin hace tiempo, después de tantos meses en el poder, pero solo habla por teléfono. Ucrania ha propuesto un alto el fuego completo de 30 días que Moscú ha rechazado, de hecho imponiendo condiciones de gran alcance. Aunque Trump anunció que Moscú y Kiev comenzarían inmediatamente las negociaciones para un alto el fuego, no dio ninguna indicación sobre cuándo o dónde podrían tener lugar dichas conversaciones. Continúa en Estonia el ejercicio de sus fuerzas de defensa denominado SIL, erizo, en el que participan más de 16.000 soldados de países de la OTAN, así como de Ucrania. El ejército ucraniano llevó su sistema digital Delta de gestión del campo de batalla y un grupo de drones en clara demostración de las técnicas bélicas de nueva generación. La vieja táctica de maniobrar a la luz del día en grandes columnas ya no es viable en el campo de batalla. En el peor de los casos podríamos perder una brigada entera al anochecer, o al menos la mayor parte de su equipo de combate. Los militares estonios han elogiado el sistema ucraniano, desarrollado en condiciones reales de combate, y están considerando la posibilidad de adoptarlo. Estamos debatiendo la adopción de este sistema en Estonia, pero no depende de mí. Los procedimientos para la gestión del campo de batalla necesitan ser revisados y Delta lo confirma. No tenemos capacidad para tomar una decisión de mando de este tipo por nuestra cuenta si no conocemos las mejores prácticas de gestión del campo de batalla. Y los ucranianos ya han pasado por esto. Las autoridades estonias habían manifestado ya en repetidas ocasiones la creciente amenaza de Rusia y el ministro de Defensa advirtió recientemente de que aumentaría aún más tras el fin de la guerra en Ucrania. Los líderes de Reino Unido, Canadá y Francia amenazan con imponer sanciones a Israel si no pone fin a su nueva ofensiva terrestre en Gaza y levanta todas las restricciones a la ayuda humanitaria. La amenaza de represalias llega tras la entrada de una cantidad básica de ayuda en Gaza después de casi 3 meses de bloqueo israelí sobre alimentos, medicinas y otros suministros esenciales. La Unión Europea también ha pedido que se facilite un rápido acceso de la ayuda humanitaria en Gaza. La situación es realmente grave, inaceptable e intolerable, y por eso estamos trabajando intensamente para coordinar con otros líderes una respuesta, porque esto es intolerable e inaceptable, y seguiremos trabajando en ese sentido. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu cree que esta amenaza de sanciones por parte de sus aliados es un premio a Hamás y declaró que Israel se defenderá hasta lograr la victoria total.
Netanyahu ha reiterado las condiciones de Israel para la paz, que incluyen la liberación de todos los rehenes restantes y la desmilitarización de la Franja de Gaza. El lunes entró en Gaza una cantidad limitada de ayuda humanitaria, según el organismo de defensa israelí encargado de coordinarla. Israel dice que no quiere que una crisis de hambre ponga en peligro su nueva ofensiva militar en el territorio. El primer ministro Benjamín Netanyahu declaró el lunes que su decisión de reanudar la ayuda se produjo tras la presión de sus aliados. 5 camiones con ayuda, incluida comida para bebés, entraron en el territorio por el paso fronterizo de Kerem Shalom. El domingo, junto a la intensa campaña aérea, Israel lanzó una amplia operación terrestre en Gaza. Lleva casi 3 meses bloqueando toda la ayuda a la franja, incluidos los medicamentos, donde viven más de 2 millones de palestinos. Expertos mundiales habían advertido de una hambruna en Gaza como consecuencia del bloqueo israelí. La medida pretendía presionar a Hamás sobre las condiciones del alto el fuego. El director de la UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, pide al presidente Donald Trump que utilice su influencia para cambiar la situación humanitaria en Gaza. Creo que el presidente Donald Trump tiene la influencia necesaria para cambiar la situación en Gaza y asegurarse de que se levante el asedio y que la población tenga acceso a la ayuda que merece. Israel autorizaba este lunes la entrada de cantidades básicas de ayuda humanitaria tras un bloqueo de casi 3 meses. Netanyahu se ha visto presionado a tomar esta decisión por sus aliados como Estados Unidos. Para Lazzarini, esta ayuda limitada no es suficiente para frenar la propagación de la hambruna en Gaza. Tenemos que definir qué es lo básico, porque lo que se necesita en Gaza es una masiva, sin trabas, sin interrupciones, asistencia y suministro de ayuda, con la que estamos invirtiendo la tendencia de la propagación del hambre en la Franja de Gaza. Netanyahu ha prometido tomar el control de toda la Franja de Gaza en el marco de una ofensiva intensificada. El comisionado general de la UNRWA califica estos planes de Israel como distópicos. Por lo tanto, lo que veo por el momento es una continuación de la destrucción, de las muertes y asesinatos de los palestinos en Gaza. Y mi temor es que podamos llegar a un punto en el que Gaza deje de ser una tierra donde puedan vivir los palestinos. La UNRWA ha sido hasta ahora el principal proveedor de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, pero la legislación israelí le ha prohibido operar en los territorios palestinos. Muy bien, buenos días y muchas gracias a todos y a todas, la verdad. El compromiso de España con la legalidad internacional y con los derechos humanos debe ser constante y debe ser coherente, también desde Europa. Y por eso creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también el no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel, porque lo que no podemos permitir son dobles estándares tampoco en la cultura. Y desde aquí, en todo caso, un abrazo solidario para el pueblo de Ucrania y el pueblo de Palestina que están viviendo la sinrazón de la guerra y del bombardeo. Un informe publicado por una comisión de investigación del Senado francés reveló que Nestlé, el gigante suizo de la industria alimentaria, usó tratamientos de filtrado de agua prohibidos en algunas de sus marcas, incluida Perrier, unos tratamientos prohibidos por la normativa francesa y europea para el agua etiquetada y anunciada como agua mineral natural o de manantial. El informe concluye que altos funcionarios franceses fueron alertados por Nestlé hace años sobre las infracciones y ayudaron a ocultar deliberadamente las prácticas fraudulentas. El año pasado, la empresa suiza reconoció públicamente haber usado tratamientos en aguas minerales.
La nueva política de fronteras de Alemania ya empieza a flaquear. El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, ha reforzado los controles. Cualquiera que entre en el país sin permiso será estrictamente devuelto. Esto también se aplica a los solicitantes de asilo. Pero ahora existe la amenaza de problemas con los países vecinos. Polonia ya se ha negado a aceptar inmigrantes. Suiza y Luxemburgo también están molestos. ¿Cuánto durará el éxito de Dobrindt en el aumento de los rechazos? Se puede ver ahora mismo que la protesta masiva está creciendo en países vecinos, que se está dejando claro que no aceptaremos a la gente sin más. Si Alemania no se adhiere a estas normas de Dublín, el gobierno alemán debe responder ahora a esta pregunta. ¿Cómo piensa poner fin a este caos? Esta es la razón. Las personas con intenciones terroristas criminales encontrarán otro camino. Así que también cabe suponer que las personas que se vean devueltas simplemente volverán a intentarlo. Alemania ha vuelto a verse sacudida por actos de violencia. El domingo, en Bielefeld, un sirio apuñaló indiscriminadamente a los clientes de un bar. Según la policía, un atentado que dejó 5 heridos graves. El autor acabó huyendo. Mahmoud M. llegó a Alemania en 2023. Para el sindicato alemán de policía está claro que las políticas fronterizas duras no bastan por sí solas. El crimen de Bielefeld se define en particular por el hecho de que podemos suponer concretamente que se trató de un atentado terrorista. Por encima de todo, también muestra lo peligrosa que es la inmigración incontrolada. No es la primera vez que una persona del principal país de asilo comete delitos contra la vida y contra la integridad física. Un número alto de personas procedentes de los principales países de asilo cometen sobre todo delitos sexuales y violentos. Y solo por esta razón, la crisis migratoria se está definiendo como una auténtica crisis de delincuencia, que se traduce en una pérdida colectiva de libertad. En términos de seguridad, los rechazos no son más que una pieza muy pequeña de un gran rompecabezas. El ministro federal del Interior debe dotar a la Policía Federal de los medios materiales, financieros, personales y jurídicos adecuados. Necesitamos centros federales de detención de deportados y centros de anclaje. Además, necesitamos reforzar la jurisdicción. Sobre todo, tenemos que acabar con los factores de atracción, contrarrestando los incentivos financieros. Y aún recordamos las enérgicas palabras retóricas de nuestro canciller federal durante la campaña electoral. Ahora se le juzgará por estas acciones. Los líderes europeos se apresuraron a felicitar al candidato prooccidental rumano Nicusor Dan, cuya victoria del domingo sobre el candidato de la ultraderecha George Simion generó un suspiro de alivio tanto en la UE como en Ucrania, en un momento en el que Europa enfrenta retos en varios frentes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofreció su apoyo para construir una Rumanía abierta y próspera en una Europa fuerte, dijo. Mientras que el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, señaló que el resultado mostraba una fuerte señal del apego de los rumanos al proyecto europeo. Este analista declaró a Euronews en Bruselas que el tiempo dirá si se trata de un revés para los nacionalistas en Europa, pero los líderes no pueden ignorar el enfado de los votantes contra el statu quo. Hay muchos problemas que resolver y los ciudadanos de la Unión Europea, en esta parte los nuevos miembros, no están convencidos sobre la Unión Europea porque un 46% de los ciudadanos rumanos votaron por Simion. Así que la Unión Europea puede alegrarse, pero no debe olvidar y no debe decir «hemos entendido el mensaje, vamos a cambiar nuestra comunicación y seguimos como siempre». En paralelo a Rumanía, Polonia y Portugal también acudieron a las urnas. En Polonia, un candidato proeuropeo de derechas, Rafał Trzaskowski, ganó la primera vuelta, seguido del conservador Karol Nawrocki. En Portugal ganó la coalición conservadora en el poder, Alianza Democrática, con un destacado avance del partido de extrema derecha Chega. Las tres elecciones se saldaron con un rasgo común, la pérdida de apoyos de los partidos de izquierda tradicional. Creo que los partidos de izquierda están en grandes dificultades. Han perdido el contacto con su electorado tradicional. En Portugal podemos ver que el Partido Comunista Portugués, donde la izquierda era fuerte, está siendo devorado por la extrema derecha como en el Alentejo y otras regiones. Así que han perdido el contacto con el público popular. No tienen mucho que ofrecer como discurso, como sueño o como proyecto social, y se encuentran en una situación muy difícil.
The Wall cree que el proyecto europeo puede verse comprometido si los partidos tradicionales de izquierda y derecha son sobrepasados por las narrativas en los extremos del espectro ideológico. El acuerdo comercial UE-Mercosur asusta a los pueblos indígenas de Brasil. La razón principal es la expansión de la agricultura y la ganadería en las tierras habitadas por los nativos antes de la colonización portuguesa del siglo XVI. El acuerdo Mercosur-Unión Europea aumentará la deforestación y los conflictos socioambientales. No garantiza los derechos de los pueblos indígenas. Al contrario, crea inestabilidad e inseguridad jurídica para los pueblos indígenas, ya que los intereses económicos que quieren explotar aún más los territorios indígenas se benefician de este acuerdo. Si se ratifica el acuerdo, muchos productos agroalimentarios se exportarán de Sudamérica a Europa con arancel cero o reducido. En Brasil, esto se traduciría en un aumento de la producción de soja, mijo, caña de azúcar y carne de vacuno, lo que amenaza las tierras demarcadas, porciones de territorio asignadas a los más de 300 pueblos indígenas del país, donde ellos deciden qué cultivar. En 2023, el Parlamento brasileño aprobó una ley que limita la asignación de estas tierras, teniendo en cuenta solo las que ya estaban ocupadas en 1988, cuando se promulgó la Constitución. Por ello, el capítulo de sostenibilidad del acuerdo UE-Mercosur no tranquiliza a los líderes indígenas. Estamos en contra de este acuerdo y el gobierno está a favor porque se producirá más y esta explotación se hará sobre nuestras cabezas, sobre nuestros cuerpos, en detrimento de nuestros ríos y nuestros bosques. Representantes de los pueblos indígenas se reunieron con eurodiputados y funcionarios de la Comisión Europea en Bruselas para exponer sus preocupaciones. ¿Cuál es la postura de Europa Occidental ante las armas nucleares? Muchos líderes europeos creen que ya no pueden confiar en el compromiso nuclear de Estados Unidos con Europa en medio de la preocupación por la amenaza rusa al continente. Sin embargo, los países de Europa Occidental siguen mostrándose reacios a desarrollar sus propias fuerzas nucleares de disuasión independientes. Eso es lo que ha descubierto un reciente estudio de YouGov tras entrevistar a más de 9.400 personas en Francia, Reino Unido, España, Dinamarca, Alemania, Italia y Suecia. Más de la mitad de los suecos están en contra de desarrollar y mantener un arsenal nuclear propio. Le siguen Alemania con un 49% e Italia con un 47%. En cambio, el 64% de los franceses y el 55% de los británicos, que ya disponen de arsenal nuclear, son partidarios de mantenerlo. Francia disponía de unas 280 cabezas nucleares en 2024. Reino Unido también tiene alrededor de 225 armas nucleares. Mucho menos atractivo para los europeos occidentales es permitir el estacionamiento de armas nucleares estadounidenses en sus países. Esto incluye a Italia y Alemania, que ya albergan armas nucleares estadounidenses, donde el 63% de los encuestados italianos y el 59% de los alemanes se oponen a tener armas nucleares de Estados Unidos estacionadas en su país. España y Suecia registran el mayor número de personas contrarias a esta idea. No, Burkina Faso no ha detenido a una espía francesa. Unos vídeos generados por inteligencia artificial que afirman engañosamente que una mujer francesa fue detenida por espionaje en Burkina Faso se han extendido online de forma viral. Estos dicen mostrar a Claire Dubois, trabajadora de una ONG francesa convocada y detenida por el líder de Burkina Faso, Ibrahim Traoré. El vídeo original en el que se muestra por primera vez la historia fue publicado en YouTube con una nota informativa en el que se señalaba que se trataba de ficción, pero ese mensaje se ha eliminado en los vídeos compartidos. Este vídeo fue visto más de 2 millones de veces. Estas noticias falsas fueron luego difundidas por medios financiados por Rusia, a pesar de ser etiquetado inicialmente como contenido ficcionado.
4 diplomáticos franceses fueron liberados en Burkina Faso tras ser detenidos por espionaje en diciembre, pero no hay pruebas que sugieran que ha habido detenciones similares desde entonces. Burkina Faso, junto con sus vecinos Níger y Mali en el Sahel, se consideran los epicentros de las operaciones de desinformación de Rusia en África. Ibrahim Traoré, líder de Burkina Faso, es un firme aliado ruso y a principios de este mes viajó a Moscú para reunirse con Vladimir Putin durante las celebraciones del Día de la Victoria. Esto es lo que dijo en una entrevista para el medio controlado por Rusia, Russia Today. Lo que más lamento es haber pasado buena parte de mi juventud escuchando radios como Radio Francia Internacional o France 24. Así que ustedes, Russia Today, pueden hacer mucho para despertar la conciencia de la juventud para que entiendan cómo funciona el mundo y no se dejen manipular por otros. Traoré, que solo tiene 37 años, ha conseguido un apoyo masivo en Burkina Faso y más allá, con una retórica antioccidental particularmente dirigida a Francia, su antiguo estado colonizador. Según los analistas, su popularidad ha sido amplificada por campañas de propaganda rusas coordinadas. Antes de dejarles con nuestro no comment del día, les recordamos que pueden mantenerse informados sobre todo lo que ocurre en Europa y en el mundo en nuestras redes sociales. Muchas gracias por seguirnos cada día. Que tengan un feliz martes. Many of us know somebody who's on remand, waiting for sentencing. And they make you believe that they've done this to ensure that we had a voice in the budget. We always had a voice in the budget. It was unruly, it was dishonourable, and it was disorderly to bring in a bill like the Treaty Principles Bill.